¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Este domingo 15 del tiempo durante el año, la liturgia nos trae un evangelio muy bonito, que es el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, la continuación del texto que leíamos y meditamos el domingo pasado. Pero esta lectura de San Marcos es preparada por un texto de un profeta muy curioso, un profeta muy interesante, el profeta Amós. Sí, Amós con S, no amor, Amós con S. Es de los profetas, el tercero de los profetas llamados menores. En la Biblia tenemos entre los libros proféticos, profetas mayores, son los más importantes, y profetas menores, ¿no? Los mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los demás son los profetas menores. Entre los profetas menores está este profeta Amós, un hombre muy particular, muy interesante. Vamos a ver algunas imágenes para ponernos a tono con lo que es este profeta Amós. Ahí tenemos una figura del profeta Amós. Amós actúa en Israel más o menos alrededor de los años 783 al 743 antes de Cristo. Su nombre significa carga. Él era cultivador de sicómoros. El sicómoro es una planta parecida a la higuera, es una higuera salvaje. Era cultivador de sicómoros y era también criador de ganado, ¿no? Bueno, Amós actúa en el reino del norte. Fíjese, acá tenemos un mapa en donde vemos cómo el reino de Israel se había partido en dos. Estaba el reino del norte y el reino del sur. El del norte se llamaba el reino de Israel y el del sur el reino de Judá. El reino de Israel y el reino de Judá. ¿De dónde era Amós? Amós era de acá, del pueblito se llama Tecoa. Ahí tenemos, ¿ves? Tecoa. Este pueblito está cerca de Belén, al sur de Jerusalén, aquí está Jerusalén. Y Amós es llamado por Dios para que deje su tarea agrícola y vaya a Betel, acá, a esta ciudad, en el reino de Israel, el reino del norte, ¿no? En Betel estaba el santuario del reino del norte, que era el reino asentado en Samaria. Bueno, acá en Betel es donde actúa el profeta Amós. Entonces, vamos a la Biblia ahora y leemos en el profeta Amós, en el capítulo 7. Ya le dije que está entre los profetas llamados menores. Te vaya a la Biblia, primero tiene el Pentateuco, Isaías, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos, Samuel, Reyes, etc. Y luego vienen los libros proféticos. Y entre los libros proféticos, el tercero de los profetas menores, o sea, Joel, Amós. Bueno, ya tiene más o menos la Biblia ahí a mano. Vamos a leer. Amós, capítulo 7, versículo 12. ¿Qué es lo que sucedía? En el reino del norte, el reino de Israel, como vimos recién en el mapa,
había un templo en la ciudad de Betel y ahí estaba a cargo del templo un sacerdote que se llamaba Amasías. Pero este Amasías era funcional al reino, funcional al rey, a los intereses del rey. Claro, Amasías tenía un grupo de profetas y de sacerdotes que profetizaban según los intereses del reino. Amasías vivía muy bien, tenía muy buena renta allí en el santuario de Betel, y lo mismo todos los que giraban alrededor del poder del rey. Y como en todos lados, le gustaba escuchar lo que quería escuchar. Le gustaban las profecías que adularan sus oídos, porque en el reino del norte había muchas injusticias. Pocos que vivían muy bien y muchos que vivían más o menos y más bien tirando a mal. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Pero esta era la situación allí en el santuario de Betel. ¿Y qué hace Amós? Amós es enviado por Dios a denunciar la situación de injusticia, de maldad, de acomodos, de riqueza exuberante, de egoísmo que vivían los del reino del norte, los del reino de Israel. ¿Y qué anuncia Amós? Amós le anuncia a Amasías que ese reino va a caer, que se va a venir todo abajo, que va a ser un desastre. Entonces fíjense lo que Amasías le dice a Amós. Amasías dijo a Amós: vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. Porque había en tiempos de Amasías grupos de profetas, gente que se dedicaba un poco a esa tarea de ser profeta y que se ganaban bien la vida, ¿no? Porque profetizaban cosas que le halagaban los oídos a Amasías y al rey de turno. Por eso le dice: vete a la tierra de Judá, como diciendo, volvé a tu pago, que aquí no tenés nada que hacer, que venís aquí a anunciar desgracias, ¿no? Y en Betel no tienes que seguir profetizando, porque este es el santuario del rey y la casa del reino. Como diciendo, acá en la sede del poder no vengas a tirar malas ondas. Tu palabra es una palabra antipática porque nos está diciendo cosas que no nos gustan. Esto es lo que está diciendo en el fondo. ¿Y qué le dice Amós a Amasías? ¿Cómo le responde? Dice: yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo no me he buscado esto, ¿no? Yo esta tarea de ser profeta no la busqué ni la conchavé. Digamos, no es para mí un trabajito como era el de los grupos de profetas que había en tiempos de Amasías. Dice: yo soy un pastor y cultivador de sicómoros. Ya les dije que el sicómoro era una especie de higuera silvestre, ¿no? Lo que solía hacer el cultivador de sicómoros era pinchar los higos para que maduren bien. Una técnica que tenían para cultivar esta forma de higos o estas higueras silvestres. Yahvé, dice, me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es decir, aquel que me ha mandado es Yahvé. No he venido yo por cuenta propia para mandarme la parte o para hacerme el profeta. Aquí es Dios el que me ha mandado. Y ahora escucha tú la palabra de Yahvé. Tú dices: no profetices, no vaticines. Por eso así dice Yahvé: tu mujer se prostituirá en plena ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, tu suelo será repartido a cordel, tú mismo en un suelo inmundo morirás,
e Israel será deportado de su suelo. Esta es la profecía que hace Amós. Y de hecho, alrededor del año 730 en adelante, Tiglat-Falesar invade el reino del norte, invade Israel y se lleva deportados a los judíos más notables, entre ellos a Amasías. Y también la señora es deshonrada, la mujer de Amasías es deshonrada, como decía la profecía de Amós. O sea, Amós es un profeta enviado por Dios, no es alguien que va por cuenta propia, que va a denunciar al reino del norte, porque Amós es del sur, de Judá, de cerca de Jerusalén, ¿no? Como dijimos, al sur de Jerusalén, de la ciudad de Tecoa. Él va a cumplir una misión y a decir algo que no suena bien en los oídos de la corte, en los oídos del poder, en los oídos de Amasías, que era un sacerdote afín al poder. Diríamos que llevaba adelante su misión sacerdotal, claro, sacerdote del Antiguo Testamento, ¿no? Pero le llevaba tratando de adular al rey de turno. ¿Esto qué nos enseña? Y algo que después Jesús le va a decir también a los apóstoles y que Jesús mismo vivió, que ser profeta es cosa muy dura, muy difícil, y que generalmente el profeta habla palabras incómodas, palabras que suenan como pedradas en el oído de aquellos que detentan el poder, en el oído de aquellos que quieren seguir viviendo cómodamente sentados sobre las injusticias, sentados sobre el mal manejo de la cosa pública, porque Amasías era sacerdote del rey. Jesús padeció también eso, y todos los profetas les pasó lo mismo. Ezequiel, por ejemplo, Isaías. Jesús también tuvo que sufrir esto de ser desagradable con su predicación para los que tenían el poder religioso en su momento en Israel. Cosa difícil, ser profeta. Pero, como dice Amós, Yahvé me tomó, Yahvé me eligió, Yahvé me dijo. El profeta no es profeta por cuenta propia, sino que va enviado por Dios. Y esto es lo que los apóstoles vivieron y lo que la iglesia tiene que vivir todos los días. Y esto es lo que vamos a ver en el envío que Jesús hace de los apóstoles en su primera misión, según el Evangelio de Marcos, que vamos a comentar enseguida. No se vaya, ya volvemos. Enseguidita, después de una pausa, leemos el Evangelio de San Marcos. Ya venimos. Anoche tuve un sueño. Soñé que caminaba por la playa junto al Señor, y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena, 2 huellas. Unas eran las mías
y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las huellas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida había un solo par de huellas en la arena. Noté también que esto sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Esto me perturbó y entonces pregunté al Señor: Señor, tú me dijiste que cuando yo decidiera seguirte, tú andarías conmigo a lo largo de todo el camino. Pero he notado que durante los peores momentos de mi vida se divisan en la arena solo un par de huellas. No comprendo por qué me abandonaste en las horas que más te necesitaba. Entonces, Él, clavando en mí su dulce mirada, me contestó: Hijo querido, yo siempre te he amado y jamás te dejaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena un solo par de huellas, fue justamente allí donde yo te llevaba en mis brazos. ¿Qué tal? Muy bien, seguimos con Manos a la Biblia. Decíamos que Amós no era un profeta por cuenta propia, porque se le había ocurrido ser profeta, sino que era alguien enviado por Dios. Y que este espíritu, precisamente, es el que nos debe orientar en el comentario de San Marcos, capítulo 6, versículo 6. Marcos 6, 6, fácil de acordarse. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ya se acuerda de memoria, ¿no es cierto? Lo maneja a la perfección. Bueno, busque ahí, Marcos 6, 6. ¿Está? Este texto es la misión de los 12, la misión de los apóstoles. Digamos que Jesús elige y los manda a los discípulos a hacer una clase práctica, una prueba, ¿no? Un ensayo. Ellos después iban a tener que ser los propagadores del Evangelio y los envía a hacer una primera experiencia de misión. Este texto del envío, de la misión, es un texto que está en todos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Cada uno con algunas variantes pequeñas, pero es un texto unánime. Ahora, leemos en el versículo 6, pero veamos un poquito el contexto, ¿de dónde viene Jesús? ¿Qué es lo que le pasó inmediatamente antes? Él había ido a su pueblo, a su tierra, a Nazaret. Había predicado en Nazaret y se había vuelto de Nazaret
un poco desilusionado, amargado, porque la gente no había creído en él, no le habían llevado el apunte, lo sabemos por el texto que leímos la semana pasada. Y entonces dice el texto que Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Llamó a los 12. San Mateo también dice, llamando, capítulo 10 de San Mateo, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder, etcétera, ¿no? Y trae el listado de los 12. Y San Lucas, ¿no? En el capítulo 9, versículo 1, Lucas 9, 1, tiene un detalle interesante. Dice, convocando a los 12, convocando. O sea, el llamado de Jesús es una convocatoria. ¿Qué quiere decir convocar? Llamar juntamente con. El llamado no es un llamado individualista, sino que es un llamado para que forme parte de un grupo. Llamó a los que él quiso. Nadie se autoproclama, diríamos, apóstol, ¿no? Nadie se autollama. Si hablamos de alguien que llama es porque este alguien que llama lo hace de una manera absolutamente libre y gratuita. Como decía Amós, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que estoy aquí porque Dios me manda. Lo que decía un teólogo contemporáneo, no hay crisis de llamado, Dios sigue llamando. Lo que hay es crisis de respuestas en todo caso. No todos responden al llamado, pero Dios sigue llamando. Y llama libremente porque Él quiere. La vocación es un don de lo alto, ¿no? Llamó a los 12, los convocó, ¿no? Y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Para que se acompañen simplemente. ¿Por qué esto de 2 en 2? ¿Qué significa? En el contexto de la cultura israelí, de la cultura de los tiempos de Jesús, todo aquel que anunciaba algo, para que sea creíble, tenía que tener testigos. Y los testigos tenían que ser 2 por lo menos, para que sea creíble. Entonces, ¿por qué nos manda de 2 en 2? Para que sea un testimonio creíble, para que lo que digan no sea una cosa meramente subjetiva, sino algo que tenga visos de seriedad. Y ese viso de seriedad lo dan los testigos. Los envía de 2 en 2. Y acá viene una cosa muy interesante. Dándoles poder sobre los espíritus inmundos. ¿Qué es esto de los espíritus inmundos que presenta aquí la Biblia? Para el judío y para las culturas antiguas, toda enfermedad, todo mal en el mundo, toda cosa desagradable, era fruto de algún espíritu. Entonces había que exorcizar a estos espíritus para que se vayan. Por eso había en las culturas antiguas una serie de ritos de expulsión de espíritus. Esto de sacar espíritus malos era muy común en la época en el sentido de querer sacar las enfermedades, como si las enfermedades fueran producto de algún mal espíritu. Jesús les da poder, en griego se llama exusía, es decir, el mismo poder que tenía él,
les da su poder sobre los espíritus inmundos. ¿Qué es esto de inmundo? Los espíritus impuros. Todos aquellos, todas aquellas enfermedades, dolencias, situaciones que hacían que una persona sea impura. Había muchas de estas cosas en la época de Jesús. Y les ordenó que no tomasen nada para el camino, fueran con un bastón. Ya hablamos de esto, pero siguiendo con esto de los espíritus, no es que en la gente hubiera diablos por todas partes, sino que los apóstoles van con el poder de curación. Pero este poder de curación no era un poder de curación meramente física, sino de curación espiritual. Había que librar a los que los escuchasen del poder del mal, del poder de la maldad, del poder de la religión mal vivida, del poder que tenía el poder romano, del poder que ejercía injusticia en el pueblo, ¿no? Es decir, esto es lo que los apóstoles van a quitar de en medio del pueblo. Estos espíritus inmundos, es decir, estas situaciones de injusticia que vivía mucha gente. Les da algunas instrucciones, Les ordenó que no tomasen nada para el camino fuera de un bastón, nada más que un bastón. Hay tres cosas que se permite llevar. Fíjese, dice bastón y más abajo dice calzados con sandalias y no dos túnicas sino una sola. Como diciendo, bueno, para el camino lleven poca cosa, ligeros de equipaje, diría un escritor español, ligeros de equipaje. Y tres cosas que se prohíben: ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja. ¿Qué significa esto? Significa que el evangelizador, el que va a evangelizar, pone su confianza, pone todo su esfuerzo y su empeño en la palabra que va a anunciar, no en los medios, sino en la misma palabra de Dios que va a anunciar. La fuerza no viene por los medios que yo pueda tener, sino por la misma palabra que anuncio. Esa palabra es la que tiene el poder. Y por eso dice, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. No vayan de casa en casa buscando de acomodarse con alguno en el pueblo, o de buscar la casa que sea más cómoda, más confortable. No. En la casa donde vayan, quédense ahí hasta que tengan que irse. Es decir, vayan a anunciar. No confíen en ustedes mismos, ni confíen en los medios. Su pobreza, su sobriedad, tiene que ser un signo de que confían en la fuerza de la misma palabra que es la palabra de Dios que ellos están llevando. Y dice después algo que Jesús seguramente lo dice después de haber vivido la experiencia de Nazaret. Si en algún lugar no se los recibe, no los escuchan, váyanse de allí sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Esto de sacudir el polvo de los pies era como un signo de afrenta, como un signo de desprecio un poco, ¿no? Pero esto ¿qué quiere decir? Es que no todos van a recibir el Evangelio, que no todos le iban a decir que sí y le iban a hacer rendezvous, sino que muchos también los iban a rechazar, como ya lo habían rechazado a Jesús en Nazaret. Y los apóstoles fueron, predicaron que se convirtieran. Es decir, ¿qué predicaban los apóstoles? La conversión. En otros textos de los sinópticos dice el reino, pero predican como Amós, ¿no?
predican para que la gente cambie, para que la gente se convierta. Y expulsaban a muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esto de la unción con aceite era muy común también en la época, se usaba mucho el aceite para distintas enfermedades. ¿Qué nos deja este Evangelio a nosotros? Que nosotros también, por el bautismo que hemos recibido, somos discípulos y misioneros. Todos tenemos que ser misioneros. Muchos dicen, no, yo no sé, ¿qué voy a predicar yo no tengo que prepararme, etcétera, etcétera. Sí, pero no. Con lo poco o mucho que sepas tienes que anunciar. La buena noticia del Evangelio, ese Evangelio en el cual crees, no es para que te la guardes. La buena noticia es para que la anuncies, para que la prediques. Por lo tanto, así como Jesús envió a los 12 a evangelizar, también nosotros tenemos que sentirnos llamados a evangelizar. Nuestra palabra puede ser que no caiga bien, como le pasó a Amós, que lo sacaron corriendo, como le pasó a Jesús, que lo sacaron corriendo de Nazaret. Puede ser que nuestra palabra sea desagradable, malentendida, chocante, porque claro, la palabra de Dios a veces es un poco hiriente, es como espada de doble filo, dice el texto de los Hebreos. Pero no podemos dejar de anunciarla y no podemos dejar de ser misioneros. La Iglesia en América Latina nos ha exhortado precisamente a eso, a ser discípulos y misioneros. Ojalá que lo vivamos a conciencia y que tengamos convicción misionera en nuestra vivencia del Evangelio. Y hasta acá llegamos, se nos fue el tiempo. Que les llegue la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.